unidad de tumores musculoesqueléticos en el hospital Revalida. Las complicaciones de la fractura las podemos separar como propias del trauma, propias del momento en que se produce la fractura y como producto del tratamiento. Como complicaciones propias del trauma puede haber embolia grasa, síndrome compartimental, lesiones neurovasculares. Y productos del tratamiento y también productos del trauma, si es una fractura expuesta, infecciones, retardo de consolidación, pseudoartrosis, rigidez articular, consolidación viciosa y con embolia pulmonar. Vamos a ir tocando rápidamente todos estos temas. La lesión neurovascular requiere una reparación precoz, antes de 6 a 8 horas. Si tenemos un daño vascular de más de 8 horas, aumenta el riesgo de que haya gangrena distal y pueda terminar en una amputación. Entonces el punto de corte es, o el resumen es, cuanto antes mejor. Por ejemplo, en este caso, debajo de la clavícula que tenemos, el paquete subclavio, y esa fractura, una fractura de clavícula, pudiera lesionar propiamente la arteria subclavia. Miren, ¿cuál es la fractura quirúrgica más frecuente en niños? ¿Cuál? Quirúrgica más frecuente en niños. La fractura de radio distal es la más frecuente, pero normalmente se reduce y puede quedar perfecto. Pero quirúrgica es la fractura supracondílea de codo. Es esto de acá. Entre la fractura supracondílea de codo y de cóndilo llevan más del 50% de las fracturas quirúrgicas de los niños. Bueno, cuando hay una fractura supracondílea de codo, se desplaza hacia atrás el fragmento distal y hay compresión del paquete vascular. ¿Puede haber daño? Sí, pero lo más frecuente es que haya compresión que produce un edema importante. O acá, por ejemplo, esto ya es un problema que puede haber propio de las cirugías. Cuando queremos colocar una prótesis, colocamos tornillos al componente acetabular, o propiamente en el momento de queremos trabajar en el acetábulo, colocamos palancas y jalamos. Esas palancas pueden lesionar justamente el nervio ciático. Entonces, después de una prótesis de cadera, por ejemplo, parte de la evaluación es verificar que el paciente mueve el pie en flexión dorsal y plantar. Y este también es un daño muy frecuente. El nervio radial viene por detrás y pasa por el surco epidureo, que es un punto donde con frecuencia hay fracturas y por lo tanto aquí puede quedar atrapado el nervio. Si es que el nervio, como ven aquí, está atrapado, van a ver los daños de paresia, de todo lo que implica la actividad del nervio radial. Va a haber la muñeca caída, no va a poder levantar el pulgar. Entonces, un daño de este tipo, si es que hay daño, o sea, uno examina al paciente y hay daño al nervio radial, uno tiene que tratar de mejorar eso quirúrgicamente, ¿no? La embolia grasa. Esto creo que incluso no está en el sílabus, pero cuando se da es muy impactante. Gotas de grasa provenientes de la médula ósea, de la zona fracturada, ingresan al torrente sanguíneo. Recordemos que en el momento que se produce una fractura hay vasos capilares que están seccionados. Y por ahí van a viajar estas gotas de grasa a la circulación. Ahora, se produce solo en 1 o 2% de las fracturas de los huesos largos, pero cuando se produce tiene una mortalidad hasta del 50%. Y la mayoría de veces compromete el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, se comporta como una tromboembolia pulmonar.
desde el punto de vista de disnea, de daño. Y aquí vemos, por ejemplo, un vaso, vemos el endotelio y las gotas de grasa adentro. En el cuadro clínico, clásicamente, el paciente va a tener disnea, tos con expectoración sanguinolenta. Al no haber buena oxigenación, puede haber cianosis y el paciente se va a agitar. Criterios diagnósticos. Criterios mayores se considera rash, síntomas respiratorios, hemoptisis y síntomas generales como taquicardia, fiebre. Y criterios menores son cambios en la retina, ictericia, cambios renales como liguria, anuria, puede haber trombocitopenia y se eleva la BSG. Entonces, un criterio mayor y 4 menores hacen el diagnóstico clínico de embolia grasa. En la prevención, ¿cómo disminuimos que ocurren estos eventos? Inmovilizar precozmente la fractura y mantener una buena hidratación. Si es que ya sospechamos que se está dando, tenemos que usar corticoides como metilprednisolona. ¿En qué forma? Metilprednisolona en forma de fumarato succinato, porque si le damos de acetato es de acción lenta. No todos los medicamentos funcionan igual solo por tener el mismo nombre. ¿Ya? Sobre todo si vemos que hay edema pulmonar. ¿Cómo vamos a identificar ese edema pulmonar? Ya empezaron neumología, ¿cierto? ¿Cómo identifico que el paciente tiene edema pulmonar? Además de que hay disnea. ¿Cómo es el esputo? Rosado. Es hemoptoico. Bueno, otra complicación, y esto sí es mucho más frecuente y lo van a ver en algún momento, porque no solo lo van a ver como traumatólogo, sino en muchas especialidades, es el aumento de la presión en un espacio delimitado por fascias o tabiques aponeuróticos. Aumenta la presión y esto ocasiona una disminución de la perfusión tisular que lleva a isquemia tanto de músculo pero también de nervios. Entonces, clínicamente, dolor que aumenta cada vez más. Si tengo un compartimental en el brazo, tengo un dolor que progresivamente aumenta más porque hay compresión tanto de los nervios, compresión de los vasos. ¿Y qué voy a colapsar primero, la arteria o la vena? La vena, porque tiene menor presión. Entonces, si colapso la vena, va a seguir llegando flujo porque todavía no tengo colapsada la arteria. ¿Y eso qué va a hacer? Al disminuir el retorno, va a aumentar el edema. Se convierte en un círculo vicioso. Mayor edema, mayor dolor, mayor presión. ¿De acuerdo? Eso va a haber dolor, progresivamente va a aumentar, cada vez va a aumentar más el volumen, va a aumentar más la tensión, puede haber parestesias, si estoy comprimiendo un nervio, frialdad, palidez, y ya cuando esto avanza mucho, ausencia o no de pulso, e incluso, si la necrosis es irreversible, varias horas, llegamos a la amputación. Esto también puede darse si coloco un yeso. Coloco un yeso y el paciente dice, bueno, tengo el brazo enyesado, pero yo puedo seguir corriendo, soy un maratonista y voy a correr, quiero correr. Pero ahí aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión y al no haber movimientos del miembro, va a haber mayor edema. Y esto puede comportarse como un síndrome compartimental, porque aumenta la presión y no va a tener un tabique que lo limita, va a tener un yeso que lo limita. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos hablando es, y se comporta igual, aumenta la presión, aumenta el dolor. El tratamiento de un síndrome compartimental es la fasciotomía. ¿De acuerdo? Siempre hay que hacer una fasciotomía, no tenemos alternativas.
Si tenemos un paciente, por ejemplo, que esté en UCI, que no va a tolerar un procedimiento mayor, se puede hacer solamente 2 cortes en piel, se divulsiona hasta llegar a la fascia, un pequeño cortecito, y con una tijera larga se trata de abrir la fascia. En ambos sentidos, por acá también. Ya no voy a tener como límite la fascia, tendré en ese momento ya como límite la piel, que es un poco más laxa. Ahora, ¿en qué otros casos, además de trauma, se puede dar un síndrome comportamental? Vamos, ¿qué otros casos? Ya llevaron cirugía, ¿cierto? No. Infecto, ya llevaron. ¿Mordeduras de qué? De arañas, es más frecuente de serpientes. Esta fue una mordedura de serpiente. Una niña que venía, nos llaman, dicen que el paciente es una niña de zona rural de Ica, que le había mordido una serpiente. Ustedes ya llevaron infecto, ustedes lo van a recibir a este paciente. Entonces se comunican con infecto o directamente con chorrillos para que les preparen el suero, ¿cierto? Entonces, ¿qué serpiente sospechan que va a ser? Ya llevaron infecto, no me pueden decir que no. De la costa peruana. ¿Cuál es la serpiente más frecuente de la costa peruana? ¿Cuál? De la costa del Amazonas, ese es. El jergón. ¿Qué jergón? Jergón de la costa, digamos. ¿Y cómo se llama? Botros. ¿Qué botros en la costa? Botros pictus. Si ustedes van a recibir a este paciente y le van a pedir un suero para una laxesimutas o otra cosa, simplemente se va a morir. ¿Qué otro caso puede haber un síndrome comportamental? Ya dijeron mordedura. Mordeduras de araña también, el oxocelismo puede producir síndrome comportamental. Quemaduras. Quemaduras porque hay mucha efusión. Se produce un gran edema. Muy bien, quemaduras. ¿Qué más? Quemaduras por fuego, pero ¿qué más? Algo que siempre ignora. Un electricista. Wow. Alguien subió la palanca de los plomos y él estaba manipulando. ¿Puede tener un síndrome comportamental? Claro, puede tener un síndrome comportamental, una quemadura eléctrica. Y si tienen una quemadura eléctrica, porque ustedes son médicos, no solo va a decir, ya se quemó y tiene una entrada y salida, y otra por otro lado y ya está. No tienes nada, andate a tu casa. ¿Qué cosas tienen que ver en un paciente que ha tenido una quemadura eléctrica? Vamos, una quemadura eléctrica. ¿Qué sistemas eléctricos importantes tenemos en el cuerpo? El corazón. Puede haberle generado una arritmia. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tenemos una quemadura eléctrica y ya hemos visto que está bien el corazón, ¿qué otra cosa tenemos que estar seguros? Un examen de orina, porque podemos estar generando una lisis. Puede haber un taponamiento renal por pigmentos. Eso también llegará a un nefro, ¿cierto? No llegó a nefro. Bueno, si tenemos un daño renal secundario, una quemadura eléctrica, tenemos que hacer todo el manejo, hidratar, el corticoide, etc. En este caso, era una
un síndrome comportamental, cuando es un miembro superior, normalmente no se hace un corte sobre la piel, sino se hace en zigzag. Se ingresa 48 horas después nuevamente a lavar y a tratar de cerrar, a afrontar lo más que se pueda. ¿Cuántos síndromes compartimentales, compartimentos hay en la pierna? 4. Estuvieron cerca. Entonces lo que tenemos que abrir son todos los compartimentos que hayan en el miembro para liberar toda la tensión que hay. ¿De acuerdo? Si no damos un tratamiento adecuado y no llegamos a la amputación, puede ser que el daño por compresión de nervios sea irreversible, como en este caso, que produce una contractura isquémica de Volkmann. Acá por Javier Prado con Pershing, hace unos meses, había siempre un señor que tenía la mano totalmente hipotrófica. Ustedes se dan cuenta acá que normalmente se notan los músculos, ahí en ese señor los tenía hundidos, con la mano paralítica. Eso ha sido es una contractura isquémica de Volkmann por un síndrome comportamental no tratado. Yo en una oportunidad, operando un cáncer de peroné, dañé un niño el tronco tibio peroneo. Y cuando se daña el tronco tibio peroneo, con frecuencia hay mucha necrosis del compartimento peroneo. Y este paciente desarrolló una contractura isquémica de Volkmann. Cuando acabó la quimioterapia, o sea, este chico tenía no solo el pie hacia abajo, sino los dedos hacia abajo. Lo operé cuando terminó la quimioterapia, cuando sobrevivió al tratamiento del cáncer. Y bueno, tuve que hacer tenotomías, osteotomías, y le hice una artrodesis del tobillo finalmente. El chico ya después hasta jugaba fútbol. ¿Qué es más frecuente en un síndrome comportamental? ¿En una fractura abierta o en una cerrada? En la cerrada. Mal. Una fractura abierta, porque es un trauma de mayor energía. Los traumas de mayor energía es más probable que haya un mayor daño de partes blandas y por lo tanto se produzca un síndrome comportamental. ¿Ya? No hace mucho recibo a un chico que había estado en su moto, se había ido a Lunahuaná y se había estrellado en una de las curvas. Y tuvo una fractura expuesta de la pierna. Lo trajeron acá como 6 horas después y obviamente estaba, bueno, ya llegó en un síndrome comportamental. Este chico de frente llegó a hacer una limpieza quirúrgica y hacer una fasciotomía de emergencia. Si tenemos una fractura expuesta, es más probable que tengamos una infección. Esto se puede producir propiamente en el momento del accidente, o si no tenemos los cuidados adecuados, posiblemente también se puede dar durante la operación. ¿Qué se tiene que hacer? De todas maneras, por ejemplo, esto ha sido una fractura expuesta. Acá tenemos el fijador externo, el alumno nos ayuda mucho, y tenemos secreción purulenta. Este fue un paciente que recibimos también con una fractura expuesta. Pensamos que estaba yendo bien, de repente fiebre, y puso. El tratamiento aquí es una limpieza quirúrgica, sacar todos los tejidos que están dañados, todo el detritus y los antibióticos adecuados. Shock hipovolémico. El paciente por el propio, así no vea un charco de sangre,
por el hecho de haber tenido un accidente o una fractura, puede almacenar sangre en cavidades y puede llegar a producir o encontrar al paciente un shock hipovolémico. Si tenemos pérdidas importantes, si hay la posibilidad en centros grandes, pensar en hacer una angiografía y si es necesario una embolización. No es algo habitual que tengamos el acceso a estos procedimientos, pero sí es nuestra obligación identificarlo. Una fractura de pelvis puede almacenar hasta 4,5 litros de sangre. ¿En dónde? En el retroperitoneo. La cadera, el viejito que se cayó, se fracturó la cadera, puede almacenar hasta 2,5 litros de sangre. Para un paciente que tiene 5 litros de sangre, que en ese momento pierda 2,5 litros, puede significar la diferencia entre estar vivo o no. Si tenemos un viejito que es hipertenso, cardiópata, y de repente se fractura la cadera, tenemos que, dentro de su evaluación, deberíamos tomarle un electro y mirar. Como traumatólogos, no vamos a ver que el bloqueo del hemirrama y qué sé yo. Tenemos que identificar lo que para nosotros puede poner en riesgo la vida de ese paciente. De nivel de CT, onda Q, no hay eso, puedo continuar, lo hidrato y ya, vamos tranquilos. Pero puede ser que ese paciente esté infartando. Y si no lo identificamos, posiblemente lo guardo, ¿no? Su tracción, mañana te vemos y mañana va a estar muerto. Algo muy frecuente, por ejemplo, un tobillo, medio litro, no es mucho. Generalmente, pacientes jóvenes también, no suele haber riesgo de vida, riesgo de que vaya a morir, ¿no? Entonces, ¿qué otras causas en un paciente politrauma? Ya todos hicieron su seminario, ¿cierto? ¿Qué otras causas pueden haber de shock en un paciente politraumatizado, pero causas distintas a la hipovolemia? Neurogénico. Ya, ¿qué más? Como le digo a mi grupo, traumatología no es solo un hueso roto. Shock séptico se da después. No es un evento. Es más, ustedes saben que el paciente tiene un accidente en ese momento y puede morir en ese momento, y ahí tenemos el segundo momento, que es la primera hora, ¿cierto? Puede ser. Si es pulmonar, puede haber embolias, pero también falla de bomba como taponamiento. Es más, antes que pensar en una tromboembolia pulmonar, el neumotórax a tensión también produce shock. Entonces están viendo que no solo es aquí se rompió el hueso, ya le pongo un clavo, una placa y no pasó nada, ¿no? Tienen que ver mucho más allá de eso. Y con el boom de las construcciones en Lima, en algún momento han habido noticias de derrumbes y que los albañiles se han quedado atrapados. Incluso hubo uno que tuvo que ser amputado en el lugar para poder sacarlo. Aquí se presenta en el síndrome de aplastamiento liberación de toxinas provenientes de los tejidos que están siendo dañados, que están siendo aplastados. Esta necrosis muscular libera toxinas en forma de pigmentos que producen taponamiento renal y por lo tanto puede producir una insuficiencia renal aguda. Nuevamente, se te puede morir. Entonces, aquí también hidratación. Hay trabajos, no sé mucho leí, pero que estaban planteando el uso de inhibidores de la bomba de calcio, que es un antihipertensivo que pueden ayudar a
a disminuir el daño cuando se produce la reperfusión. Pero todavía son cosas que están en estudio. Pero este tipo de pacientes tienen, como esto, ¿no? Tienen que manejar muy bien la hidratación para tratar de que no se tape el riñón y obviamente tratar de descomprimir, sacarlo del aplazamiento lo más antes posible. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ahora sí, lo que todos esperaban, ver hueso propiamente. Vamos a hablar de qué es la consolidación. Es el proceso de regeneración gradual y continuo, por la cual se restaura la solidez y la resistencia del tejido óseo. Hay dos tipos de consolidación, primaria y secundaria. La primaria es la curación de una fractura sin formación de callo. Esto se consigue cuando se logra una rigidez absoluta, una estabilidad absoluta. ¿Con qué lo conseguimos? Normalmente es con placas y tornillos. Si tenemos una fractura articular, tenemos que buscar la reducción anatómica cuando es articular. Cuando es extraarticular, con que mantengamos los ejes puede ser suficiente. La consolidación primaria se produce por una reducción anatómica de los fragmentos y hay ausencia de movimiento. Mientras que la consolidación secundaria se produce en toda fractura sometido a un proceso de inmovilización suficiente, pero no estricto, no absoluto. Y esto sí forma callo óseo. Si yo, por ejemplo, tengo un fijador externo, cuanto más alejado estoy del hueso, va a ser menos estable, ¿de acuerdo? Cuanto más cerca es más estable. Si tengo un fijador externo, va a haber movimientos. Si tengo un yeso o una fractura que voy a manejar con un yeso, también. ¿Cómo se produce la consolidación secundaria? Son distintos pasos. Primero hay impacto. El hueso, en este caso, está absorbiendo la energía del trauma. Hay una fase de inducción de 0 a 48 horas. Hay un hematoma que se produce en el lugar, en la zona de la fractura. Luego hay una fase de inflamación, donde hay llegada de células inflamatorias, se degrada el hematoma y hay proliferación de vasos. Esta es la fase de inflamación. Y luego la formación de un callo blando. Esto se produce entre la segunda y la tercera semana. De ahí que muchas veces tenemos un paciente que estamos manejando de manera conservadora con un yeso, le retiramos el yeso entre la segunda y la tercera semana para empezar a lograr algunos movimientos, no para que haga fuerza, no para que pise, para disminuir la posibilidad de que tenga rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, proliferación del periósteo, se forma un tejido de granulación y esto posteriormente se va transformando a tejido fibroso, condroide y finalmente osteoide. Luego viene la formación de un callo duro, que es básicamente el callo blando que se está calcificando, osificando realmente, con depósitos de hidroxiapatita. Y luego ya viene la fase de remodelación, que es mucho más largo, puede durar incluso años. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un niño, un neonato, que ha tenido una fractura de clavícula, que es muy frecuente, una fractura obstétrica de clavícula, ese paciente a la semana posiblemente ya esté consolidado y sienta un callo, y posiblemente a los 6 meses ya no haya rastro de una fractura.
Pero no siempre esto se produce en esta sucesión de eventos, ¿no? Tan bonito y tan ordenado. ¿A qué llamamos retardo de consolidación? Es el proceso de osteogénesis reparativa que todavía se está dando, este proceso de consolidación, pero se produce a una velocidad menor, es más lenta, pero aún se sigue dando. Causas de retardo de consolidación, todo esto, a veces cuerpos extraños en el foco de fractura, mala irrigación, si hemos operado, quizás hemos desperiostizado, hemos quitado mucha irrigación al hueso y tenemos algunas de las características que es movilidad anormal y dolorosa, todavía duele. Esta es una de las características. El retardo de consolidación todavía duele, mientras que la pseudoartrosis que vamos a ver ya no. La pseudoartrosis ya se detuvo el proceso de consolidación, ya no hay mejoría. Se trata de un proceso patológico donde se forma una cicatriz en el foco de fractura. Y también una de las principales causas es una irrigación inadecuada. Por ejemplo, esto de acá, se afila uno de los bordes, eso se llama una pseudoartrosis oligotrófica o atrófica, que es en punta del lápiz. Y normalmente hay dos zonas, una convexa y una cóncava, que tratan de simular una articulación en la zona de la fractura. Nuevamente, cuando hay mucha separación de los fragmentos, hay deposición de partes blandas, no hay contacto entre los huesos fracturados, hay una insuficiente vascularidad, no va a haber consolidación. Y cuando estamos hablando de fractura de hueso patológico cuando hay cáncer. Hay algunos cánceres de metástasis óseas que no producen consolidación, pues tiene que ser operado. Por ejemplo, aquí esta ya no es una pseudoartrosis atrófica o oligotrófica, más bien es hipertrófica, o en patas de elefante, ligeramente concavidad y convexidad. Aquí hay un movimiento normal de la zona, ya se ha tapado el canal medular. Esas son características. Por ejemplo, aquí una pseudoartrosis atrófica y en el lado una pseudoartrosis hipertrófica. Diferencias: el retardo de consolidación, normalmente hay dolor, la pseudoartrosis no. Hay crepitación todavía en el retardo de consolidación, la pseudoartrosis no o muy baja. El foco de fractura se mueve más en una pseudoartrosis. La esclerosis de los fragmentos en los bordes ya se da en la pseudoartrosis y el canal medular es obstruido. De manera que si tengo un canal obstruido y le quiero dar estabilidad a esa fractura, voy a preferir colocar un clavo intramedular o voy a preferir una placa con tornillo. Pregúntale a tu compañera, por favor, ¿qué opinas? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, voy a preferir placas con tornillo, generalmente. El tratamiento de pseudoartrosis normalmente va a ser abrir el foco, retirar el tejido fibroso, colocar placas y tornillos generalmente, pero usando las placas LSP que ya todos conocen, o DSP, que los fragmentos los voy a comprimir uno contra el otro. Si queremos ser conservadores, podemos usar algo que se está usando cada vez más, que son las ondas de choque. Las ondas de choque son las mismas. ¿Ya llevaron urología? Ya, la misma que se utiliza en litotripsia extracorpórea. Ese mismo tipo de onda se utiliza en las zonas de pseudoartrosis para producir microfracturas y estimular la formación de hueso. Bueno, las ondas de choque se utilizan también en general en tesopatías, ¿no? Aplicando con menor intensidad. Acá algunos casos
por ejemplo, esta fractura, si las fuerzas, si la carga no se transmite por el hueso, los fierros son los que van a soportar las cargas. ¿Y qué pasa si el fierro continuamente va soportando las cargas? Hay fatiga del material y puede haber una fractura. Como en este caso, se fracturó, se retiró el clavo, se le coloca una placa con tornillos bajo compresión e injerto y consolidó. ¿Quién me puede decir algo de qué puede haber pasado con este paciente? Un favor, sí, el que está despertando, ¿qué opina? ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Alguna idea? ¿Qué ha pasado con este paciente? Este paciente ha tenido una fractura expuesta, se ha colocado un fijador externo, acá tengo algunos de los agujeros, se ha colocado un fijador externo, ya mejoraron las partes blandas, entonces estoy en condiciones de retirar el fijador externo y colocar ya una placa con tornillos. De acuerdo, entonces yo encontré esta placa, este no es mi paciente, pero ya pueden hacer toda la historia simplemente viendo la placa. El fijador externo no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento temporal. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Creo que solamente en Perú lo estamos usando como tratamiento definitivo. No debería ser la norma. Otros casos. En miembro inferior, si llegas a canalizar la médula, puedes colocar un clavo, por ejemplo en este caso, y lo haces apoyar rápidamente. El mismo apoyo hace que se compriman los fragmentos. Ahora, otra complicación es la consolidación viciosa. Es la consolidación inadecuada de los fragmentos fracturados. Ocurre por una mala reducción o una inadecuada inmovilización. Este es algo típico de una fractura de radio distal. Hay conminución de la cara posterior, la cara dorsal, y colapsa. Entonces se dorsaliza, se acorta, como vemos. Y ahí puede consolidar y es una consolidación viciosa. Puede haber acortamientos, las articulaciones vecinas pueden quedar bloqueadas, va a haber superficies articulares anormales y por lo tanto artrosis. Normalmente también se corrige con placas y tornillos, usando una placa como el principio de columnas. La muñeca es muy frecuente, que es algo que van a ver en ancianos. Si tengo una fractura de radio distal, consolidación viciosa, una de las técnicas es acomodarlo, colocar una placa con tornillos, pero el cúbito me está quedando muy largo, entonces puedo cortarlo, no saco la cabeza porque me está dando estabilidad lateral, el movimiento lateromedial, y puedo cortarlo, puedo simplemente fijar la articulación radiocubital o hago una ostectomía y le coloco una plaquita. Son alternativas que pueden haber para tratar alguna consolidación viciosa. Aquí sí, por ejemplo, si es anciano y no va a hacer fuerza, se le puede quitar el cúbito distal, disminuye la posibilidad de que haga artrosis, pero posiblemente al cargar va a tener peso. Entonces el objetivo en el manejo de las fracturas es recuperar la alineación, la rotación, la longitud y tratar de mejorar la ubicación de los fragmentos. Si es articular, tienes que buscar la reducción anatómica. La rigidez articular compromete la articulación vecina a un fragmento. Normalmente se produce cuando tenemos mucho tiempo inmovilizada una articulación. Antes, cuando yo me formaba,
si había un esguince de tobillo, por ejemplo, se colocaba un yeso 2 a 3 semanas. Luego de eso, ya el paciente no tenía dolor, pero se le quitaba el yeso y trataba de caminar y le iba a doler. Y recuperar el movimiento iba a costar mucho más trabajo. Entonces, cuando era una lesión ligamentaria como un esguince, los médicos de fisioterapia decían, no lo inmovilices, empecemos terapia física de una vez. Sin embargo, si tú tienes un tobillo o alguna articulación que está muy hematosa, muy adolorida, yo todavía prefiero dejarlos una semana, disminuye la inflamación, disminuye el dolor y empezamos terapia física. Normalmente lo que más ayuda es la terapia física. Pero por ejemplo, si tengo un paciente que me desarrolla rigidez articular, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en una rodilla, prefiero hacer una artroscopía, limpiar toda la fibrosis y luego de eso reiniciar la terapia física. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mencionado al inicio de la terapia física, solo va a depender del colon inflamado y del... Cuando hay fracturas, de preferencia, uno de los principios del tratamiento de las fracturas, cuando lo operas, es darle la estabilidad suficiente que va a soportar movimientos. Movilización precoz. Entonces, si yo tengo un paciente que le opero una muñeca o una cadera, paso unos 5 días que mejore un poco la herida y cuanto antes haga terapia física mejor. Para eso eso es uno de los objetivos del tratamiento de las fracturas, tratamiento quirúrgico de las fracturas. Ya, la necrosis avascular de cadera, postraumática. Se daña la irrigación de algún fragmento. Por ejemplo, si tengo una fractura subcapital, todos sabemos que por aquí van los vasos que van a irrigar la cabeza. Si tengo una fractura de este nivel, posiblemente me vaya a desarrollar una necrosis. Lo mismo pasa en la cabeza del húmero, en el escafoides, la cabeza del astrágalo y menos frecuente en los cuerpos vertebrales. Hay otras causas de necrosis avascular de cadera, no solamente traumáticas. ¿Cuáles son otras causas de necrosis avascular de cadera? ¿Cuál? Las luxaciones, claro. Es más, se considera más una emergencia mayor una luxación a una fractura. ¿De acuerdo? ¿Qué otro caso puede haber necrosis avascular de cadera, además de traumáticas? Corticoides. Muy bien, ¿qué más? ¿Una qué? No. ¿Qué más? Va todo lo que te pueda producir falla de irrigación, desde hemoglobinopatías, ¿no? Una talasemia, falciformismo, qué sé yo. Y vieron hemato también, ¿cierto? Instrúyanme. ¿Qué cosa puede dar necrosis avascular de cadera? ¿Cómo? También, el targa también ya se ha visto que produce necrosis avascular de cadera. Corticoides, alcohol, cigarro, pacientes diabéticos, etc. Dislipidemia. Y aquí exactamente cómo se produce. Tengo una fractura que me va a alterar la irrigación de la cabeza, esto se va a necrosar. Aquí no voy a poder hacer una osteosíntesis. Esa es la razón por la que una fractura subcapital o transcervical requiere una prótesis y no una osteosíntesis. Porque si yo lo uno, eso se va a morir. Otra complicación de un trauma es la artrosis postraumática. ¿Qué pasa si tenemos
una fractura que no le hemos podido reducir adecuadamente. Los escalones articulares van a producir justamente erosiones. Esas erosiones vienen a ser una artrosis, se convierte en una articulación dolorosa y podemos terminar reemplazando las superficies articulares. Esos ya son las prótesis o las artroplastías. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya llevaron hemato también, ya me dijeron. Entonces, tenemos una tromboembolia pulmonar. Es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar por un émbolo o trombo. En 95% de los casos, el trombo se forma en las venas de los miembros inferiores. También va a haber disnea, dolor torácico, mareo, desvanecimiento. Entonces tengo que un coágulo viaja como émbolo, llega al corazón y de ahí pasa al pulmón, produce el taponamiento de una zona y todo lo que ya sabemos. Entonces, factores de riesgo: fracturas de cadera, reemplazos de cadera, cirugía mayor, trauma mayor, politraumatizados por ejemplo, lesión de la médula espinal. Si toman en cuenta todos los riesgos que hay o pacientes que van a tener o pueden tener una tromboembolia pulmonar, los pacientes que han sufrido un trauma